Nunca debí aceptar esa entrada gratis. Pero cuando el chico del taquilla me la deslizó con los dedos temblorosos y murmuró, la sala 3 está vacía hasta ahora, nadie te verá, algo en su mirada me dijo que no era solo una película lo que me esperaba allí dentro. Y si YouTube decide borrar este video después de lo que voy a contar, entenderás por qué las luces del cine nunca volvieron a encenderse igual para mí. Era martes. Las 1:47 de la madrugada. El Cine Dorado de Madrid, un relicario de los 70 con butacas de terciopelo rojo y olor a palomitas rancias, cerraba a las 2, pero aquella noche proyectaban una película de culto para clientes especiales. No pregunté qué significaba eso. El alquiler vencido habló más fuerte que mi instinto. La taquilla era un cubículo de cristal empañado. El chico tendría 22 años, pelo negro despeinado, y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me entregó la entrada sin mirarme a la cara. Fila 7, dijo. Siempre fila 7. Y cuando las luces se apaguen, no mires hacia atrás. ¿Por qué? Porque quien mira hacia atrás, nunca vuelve a mirar hacia adelante. Entré a la sala con el corazón golpeándome las costillas. El aire acondicionado zumbaba como un insecto moribundo. La pantalla gigante parpadeaba con el logo de la distribuidora. ¿Y las butacas? Dios, las butacas estaban vacías. Todas menos una. En la fila 7, butaca del pasillo, un hombre sentado en silencio. No miraba la pantalla. Miraba la puerta. Como si supiera que yo vendría. Me senté a 3 asientos de él. Demasiado cerca para ser casualidad. Demasiado lejos para ser intención. Las luces se apagaron con un clic seco. La oscuridad que siguió no era como cualquier oscuridad. Era una negrura absoluta, espesa, como si el aire mismo se hubiera vuelto líquido. En los cines normales hay luces de emergencia, señales de salida, el brillo del reloj de alguien. Aquí no. Aquí solo existía la pantalla, y lo que pasaba frente a ella. La película empezó. Algo en blanco y negro sobre dos hombres en una estación de tren. Pero yo no veía la película. Veía sus manos. Descansaban sobre el reposabrasas entre nosotros. Grandes, con venas marcadas bajo la piel aceitunada, los nudillos ligeramente rosados como si trabajara con las manos. Y en el meñique izquierdo, una cicatriz en forma de media luna. A los 47 segundos exactos de oscuridad, su mano se movió. No hacia mí. Hacia el centro del reposabrasas. Los dedos rozaron los míos por accidente, o eso quise creer, y se retiraron como si hubieran tocado fuego. Pero 3 segundos después, volvieron. Esta vez más cerca. Esta vez sin retirarse. El pulgar encontró el mío. No fue un agarre. Fue una pregunta. Una interrogación silenciosa en la oscuridad. ¿Confías? Tragué saliva. Mi pulgar respondió con un leve movimiento hacia arriba. Sí. Y entonces sus dedos se entrelazaron con los míos. No hubo besos. No hubo palabras. Solo el calor de su palma contra la mía, el ritmo sincopado de dos corazones que habían estado solos demasiado tiempo, y la certeza absoluta de que en ese momento, en esa oscuridad perfecta, éramos invisibles. Nadie nos veía. Nadie podía juzgarnos. La oscuridad nos había dado lo que el mundo exterior nos negaba, el derecho a existir sin explicaciones. A los 7 minutos y 23 segundos de película, pasó lo primero que rompió mis expectativas. La mano que sostenía la mía se tensó. No de miedo. De dolor. Giré apenas la cabeza, un movimiento mínimo, imperceptible para quien no supiera buscarlo, y vi su perfil iluminado por el reflejo de la pantalla, mandíbula apretada, ceño fruncido, una lágrima solitaria deslizándose por la sien hasta perderse en el cuello de su camiseta negra. No lloraba por la película. Lloraba por algo más antiguo. Algo que llevaba años guardado. ¿Estás bien? Susurré, tan bajo que solo él podía oírme. Nadie me ha tomado de la mano en 13 años, respondió, la voz ronca. 13 años desde que mi padre me vio hacer esto mismo en otro cine, y me arrastró fuera agarrándome del pelo. El aire se volvió helado. No por la temperatura. Por la verdad que acababa de soltar. ¿Qué pasó después? Me encerró en el garaje durante 3 días. Dijo que era una fase. Que el ejército me curaría. Río sin gracia. Nunca fui al ejército. Me fui de casa a los 16. Dormí en parques hasta que aprendí a arreglar motos. Ahora tengo un taller en Lavapiés. Pero cada maldito martes hasta ahora, vengo aquí, porque fue un martes cuando me rompió algo dentro. Y cada semana vuelvo para intentar pegarlo de nuevo. La película seguía su curso en la pantalla, dos hombres abrazándose bajo la lluvia, pero yo ya no la veía. Solo veía a este hombre desconocido que lloraba en silencio a mi lado, cuya mano aún sostenía la mía como si fuera un salvavidas en medio del océano.
A los 15 minutos exactos, las luces de emergencia parpadearon. No fue un apagón. Fue un test. Un parpadeo rápido que iluminó la sala durante 2 segundos. Y en esos 2 segundos, vi algo que no debí ver, en la última fila, una silueta. Alguien sentado. Observando. Mi pulso se aceleró. Apreté la mano del hombre a mi lado. Hay alguien atrás, susurré. Él no giró la cabeza. Ni siquiera parpadeó. Es el proyeccionista, dijo. Viene cada martes. Nunca dice nada. Nunca se acerca. Solo, observa, ¿por qué? Porque él también perdió algo en esta sala. En 1984. Cuando los policías entraron a un pase privado y se llevaron a 8 hombres esposados. Uno de ellos era su novio. Nunca volvió a verlo. El peso de sus palabras me aplastó el pecho. Este cine no era un cine. Era un santuario. Un lugar donde los rotos venían a intentar sanar. Las luces volvieron a la oscuridad absoluta. Pero algo había cambiado. La mano que sostenía la mía ahora temblaba. No de miedo. De decisión. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Alex, yo soy Javier. Y quiero mostrarte algo que nadie ha visto en 13 años. Antes de que pudiera responder, soltó mi mano y se levantó. Caminó hacia el pasillo central sin mirar atrás. Yo dudé un segundo. 2. 3. El instinto de supervivencia gritaba, quédate en tu butaca. No sigas a extraños en la oscuridad. Pero algo más fuerte, algo que llevaba años dormido, me empujó a levantarme y seguirlo. Javier no se dirigió a la salida. Se detuvo frente a la pantalla. Sí. La pantalla. Extendió la mano hacia el lienzo blanco y presionó un punto específico en la esquina inferior derecha. Un clic metálico resonó en la sala. Y entonces, un panel de 30 centímetros se deslizó hacia un lado, revelando una abertura oscura detrás de la pantalla. ¿Qué es esto? Susurré. El verdadero cine, respondió. El que no aparece en los mapas. Me tomó de la mano y me guió a través del panel. Al otro lado, una escalera de caracol descendía a la oscuridad. No había barandilla. Solo peldaños de cemento gastados por décadas de pasos sigilosos. ¿A dónde lleva? A donde todos los que amamos en silencio venimos a recordar que no estábamos solos. Bajamos 7 peldaños. 8. 9. El aire cambió, más húmedo, más denso, cargado con el olor a papel viejo y cera de velas. En el 10º peldaño, Javier encendió una linterna. La luz reveló una habitación circular de 3 metros de diámetro. Paredes cubiertas de fotos en blanco y negro, hombres jóvenes riendo en butacas de cine, abrazándose en pasillos oscuros, besándose tras las cortinas del escenario. Cada foto tenía una fecha escrita a lápiz. Carlos y Miguel, 1978. Sala 3, fila 5. Leo y Javier, 1981. Noche de estreno. David, 1984. ¿Última vez, Javier? Pregunté, señalando la foto de 1981. Mi padre, respondió con voz plana. El que me arrastró el pelo. Antes de que el mundo lo rompiera. El aire se volvió aún más denso. Javier señaló una foto en el centro de la pared, 2 hombres jóvenes, idénticos en postura y sonrisa, abrazados frente a la taquilla del mismo cine. Somos idénticos, dijo. Mis ojos. Mi manera de fruncir el ceño cuando miento. Hasta la cicatriz en el meñique, él se la hizo arreglando una moto en 1979. Yo me la hice arreglando la misma moto en 2018, sabía que vendrías esta noche. No. Pero el chico de la taquilla, es mi sobrino. Le dije que si algún día veía a alguien con mis ojos entrar a esta sala, me avisara. ¿Por qué? Porque llevo 13 años esperando perdonarlo. Y 13 años esperando que él me perdone a mí. Arriba, en la sala principal, la película alcanzó su clímax. Un beso largo bajo la lluvia. Los aplausos ficticios del público en la pantalla resonaron como fantasmas en la escalera. ¿Por qué me trajiste aquí? Pregunté, porque cuando tus dedos rozaron los míos hace 20 minutos, sentí algo que no sentía desde los 16 años. No fue deseo. Fue reconocimiento. Como si mi alma te hubiera estado buscando todo este tiempo. Se acercó un paso. La linterna temblaba en su mano, proyectando sombras danzantes en las paredes llenas de historias olvidadas. Pero hay algo que debes saber antes de que esto vaya más lejos, continuó. Mi padre viene cada martes. Siempre a las 2:15 de la madrugada. Se sienta en la última fila y mira la pantalla vacía durante 1 hora. Nunca habla con nadie. Nunca se acerca. Pero si te ve salir conmigo, no terminó la frase. No hacía falta, ¿qué hará? No lo sé. Nunca ha tenido que enfrentarse a esto.
A un hijo que eligió vivir como él no pudo. La linterna parpadeó. Una vez. Dos. A la tercera, se apagó por completo. Nos quedamos en la oscuridad absoluta. Más oscura que la sala. Más oscura que cualquier lugar que hubiera conocido. Y en esa oscuridad, su aliento rozó mi mejilla. Puedes irte ahora, susurró. Subir las escaleras, salir por la puerta trasera, olvidar que esto existió. Nadie te juzgará. Pero no me moví. Porque en esa oscuridad perfecta, sin máscaras, sin roles, sin el peso de las miradas ajenas, por primera vez en mi vida me sentí visto. No como el hijo perfecto, el empleado ejemplar, el amigo confiable. Sino como quien realmente era, un hombre que anhelaba la mano de otro hombre en la oscuridad de un cine abandonado. No mire, dije. Y entonces, en la negrura total, su frente se apoyó contra la mía. No fue un beso. Fue algo más íntimo. Una conexión sin piel de por medio. El calor de su respiración mezclándose con la mía. El latido de su corazón sincronizándose con el mío. A las 2:15 vendrá, susurró contra mi frente. Si decides quedarte, tendrás que enfrentarlo conmigo, y si dice que no, entonces sabremos que algunos fantasmas nunca dejan de perseguirnos. Arriba, el reloj de la torre del cine dio las 2 campanadas. El sonido se filtró a través del suelo como un presagio. Quedaban 15 minutos. 15 minutos para decidir si el amor merecía el riesgo de ser visto. 15 minutos para elegir entre la oscuridad segura o la luz incierta. Y mientras su frente seguía apoyada contra la mía, supe que ya había tomado mi decisión. Las campanadas del reloj se desvanecieron en el aire húmedo del sótano. Quedaban 14 minutos. 14 minutos para decidir si el miedo ganaba o si por primera vez en mi vida elegía el riesgo de ser visto. ¿Por qué me trajiste aquí? Pregunté, mi voz apenas un susurro en la oscuridad. Javier no respondió de inmediato. En cambio, encendió una vela pequeña que sacó del bolsillo. La llama tembló, proyectando sombras danzantes sobre las fotos en las paredes, decenas de rostros jóvenes, sonrientes, abrazados en butacas de cine, en pasillos oscuros, bajo marquesinas de neón. Cada foto tenía una fecha escrita a lápiz. Carlos y Miguel, 1978. Sala 3, fila 5. Leo y Javier, 1981. Noche de estreno. David, 1984. Última vez, estos eran los que vinieron antes que tú, dijo Javier, su perfil iluminado por la llama. Hombres que entendieron que el amor no necesita permiso. Solo necesita oscuridad para nacer. Señaló una foto en el centro, 2 jóvenes idénticos en postura y sonrisa, abrazados frente a la taquilla del mismo cine donde estábamos ahora, mi padre y Leo, explicó. En 1981, este cine era un refugio. Los martes a las 2 de la madrugada proyectaban películas solo para ellos. Nadie los molestaba. Nadie los juzgaba. Hasta aquella noche, la vela parpadeó. Javier tragó saliva antes de continuar. La policía entró. 8 hombres fueron esposados. Leo intentó correr. Lo alcanzaron en la calle. Nunca volvió a verlo. Mi padre se rompió esa noche. Volvió a casa, se casó con una mujer que no amaba, tuvo un hijo que intentó moldear a su imagen, y cada martes, desde entonces, vuelve a esta sala vacía a mirar una pantalla en blanco. Como si esperara que Leo apareciera entre los fotogramas. ¿Y tú? Yo huí. A los 16 años. Dormí en estaciones de tren hasta que aprendí a arreglar motos. Pero cada martes, cada maldito martes, vengo aquí. No para ver películas. Para ver si él algún día baja las escaleras y me encuentra. Arriba, en la sala principal, la película alcanzó su clímax. Un beso largo bajo la lluvia ficticia. Los aplausos del público en la pantalla resonaron como fantasmas en la escalera de cemento. ¿Por qué yo? Pregunté. ¿Por qué me elegiste a mí entre todos los que entran aquí? Javier se acercó un paso. La vela iluminó sus ojos, oscuros, profundos, con grietas de dolor antiguo que aún no habían sanado, porque cuando tus dedos rozaron los míos hace 20 minutos, sentí algo que no sentía desde los 16 años. No fue deseo. Fue reconocimiento. Como si mi alma te hubiera estado buscando todo este tiempo para decirle a la suya, ya no estás solo. En ese momento, un sonido metálico resonó arriba. La puerta principal del cine se abrió. Pasos lentos, deliberados, avanzando por el pasillo hacia la sala 3, son las 2:14, susurró Javier, apagando la vela de un soplido. Es él. La oscuridad que siguió fue más densa que cualquier oscuridad que hubiera conocido. Sin vela, sin pantalla, sin estrellas. Solo el aliento de Javier rozando mi mejilla y el eco de pasos acercándose escaleras abajo. Puedes esconderte, dijo Javier,
señalando un hueco detrás de las estanterías. Nadie te verá. Nadie sabrá que estuviste aquí. Pero no me moví. Porque en esa oscuridad perfecta, sin máscaras, sin roles, sin el peso de las miradas ajenas, por primera vez en mi vida me sentí visto. No como el hijo perfecto, el empleado ejemplar, el amigo confiable. Sino como quien realmente era, un hombre que anhelaba la mano de otro hombre en la oscuridad de un cine abandonado. No mire, dije. Si él baja aquí, me verá contigo. Y si te rechaza, no te dejaré enfrentarlo solo. Los pasos se detuvieron al pie de la escalera. Un silencio pesado, denso, como si quien quiera estuviera allí contuviera la respiración antes de cruzar el umbral final. Y entonces, una voz ronca, quebrada por décadas de silencio, pronunció dos palabras: Javier. El hijo no respondió. Solo tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos. Un gesto simple. Una declaración silenciosa: estoy aquí. Y no me avergüenzo. Los pasos avanzaron. 3, 4, 5. Hasta que una figura emergió de la oscuridad del pasillo, un hombre mayor, pelo canoso, espalda ligeramente encorvada, con una gabardina gastada y los ojos húmedos bajo la tenue luz que se filtraba desde arriba. Se detuvo a 3 metros de nosotros. Su mirada pasó de su hijo a mí, y de mí a nuestras manos entrelazadas. Esperé gritos. Esperé violencia. Esperé el rechazo que había visto en tantas películas. Pero lo que vino fue peor: silencio. Un silencio que duró 30 segundos. 60. 90. El tipo de silencio que duele más que cualquier insulto porque está lleno de todo lo que nunca se dijo. Tiene sus ojos, murmuró el hombre mayor, señalándome. Los ojos de Leo. Javier soltó mi mano y dio un paso al frente. ¿Lo recuerdas?, preguntó, la voz temblando. ¿Recuerdas cómo se reía? Cómo te tomaba de la mano en esta misma sala y te decía que algún día todo cambiaría. El padre asintió lentamente. Una lágrima surcó su mejilla arrugada. Lo recuerdo cada noche. Cada maldita noche desde 1984. Entonces, ¿por qué? La voz de Javier se quebró. ¿Por qué me obligaste a esconderme? ¿Por qué me arrastraste del pelo fuera de este cine y me dijiste que era una enfermedad? ¿Porque tenía miedo?, respondió el padre, sin alzar la voz. Miedo de que te hicieran lo mismo que le hicieron a Leo. Miedo de que desaparecieras en una noche de noviembre y yo nunca supiera dónde estabas enterrado. Preferí que me odiaras a que murieras por amar. El aire del sótano cambió. La tensión no se rompió, se transformó. De confrontación a comprensión. De dolor a duelo compartido. Javier se acercó a su padre. No para abrazarlo. Para mirarlo a los ojos. Ya no es 1984, dijo. Ya no hay policías en las puertas. Ya no hay hombres desapareciendo en la oscuridad. Pero tú seguiste escondiéndome. Y yo seguí escondiéndome de ti. El padre extendió la mano. No para tocar a su hijo. Para ofrecer algo, una llave oxidada. Esta es la llave del cuarto trastero del edificio, explicó. Dentro hay cajas. Fotos. Cartas que Leo me escribió desde el hospital antes de morir. Nunca tuve valor para abrirlas. Pensé que si las leía, tendría que enfrentar lo que perdí. Y no quería enfrentarlo solo. Javier tomó la llave. Sus dedos rozaron los de su padre. Un contacto breve, frágil, pero cargado de 40 años de distancia cerrándose en un segundo. No estás solo, dijo Javier. Nunca lo estuviste. Y yo tampoco. En ese momento, el padre giró la cabeza y me miró directamente por primera vez. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Alex, repitió, como si memorizara el nombre. Gracias por traerlo de vuelta. No dijo, gracias por amarlo. No dijo, acepto tu relación. Pero en esas palabras simples había algo más poderoso: reconocimiento. El primer paso hacia la sanación. Las 2:30 de la madrugada llegaron con el zumbido del proyector apagándose arriba. El turno de limpieza llegaría en media hora. Teníamos que irnos. Pero antes, Javier tomó la mano de su padre y la mía, uniendo nuestras 3 palmas en la oscuridad del sótano. Este lugar no debe morir, dijo. No como cine. Como santuario. Un lugar donde los chicos como nosotros puedan venir a recordar que no están solos. Su padre asintió. Mañana hablaré con el dueño. Compraré el edificio. Lo convertiremos en lo que siempre debió ser, un refugio. Subimos las escaleras juntos. No como padre e hijo reconciliados en una película. Como 3 hombres rotos que habían encontrado, en la oscuridad de un cine abandonado, la primera grieta de luz. Al salir a la calle, el amanecer teñía el cielo de rosa pálido. Javier y yo caminamos en silencio hasta mi coche,
nuestras manos entrelazadas bajo la luz creciente del día. ¿Crees que algún día podremos caminar así sin mirar atrás? Pregunté. Ya lo estamos haciendo, respondió Javier, apretando mi mano. Y cada paso que damos en la luz, honra a todos los que solo pudieron amar en la oscuridad. Meses después, el cine dorado reabrió sus puertas. No como sala de proyección. Como Refugio 7, un espacio seguro para jóvenes LGBTQ y donde cada martes a las 2 de la madrugada se proyecta una película distinta, y en la fila 7, butaca del pasillo, siempre hay 2 tazas de café humeante esperando a quien necesite recordar que merece ser amado. A veces, un hombre mayor de pelo canoso entra al refugio. Se sienta en la última fila, mira la pantalla vacía durante 1 hora, y se va en silencio. Pero antes de irse, siempre deja una nota en la mesa de Javier. Hoy recordé cómo se reía. Gracias por traerlo de vuelta. Y Javier, cada vez que lee esas notas, sonríe. Porque entendió algo fundamental aquella noche en el sótano: el amor no cura el pasado. Pero permite construir un futuro donde el pasado ya no duele tanto. Una tarde de otoño, mientras servía café a un chico de 16 años que temblaba al contar su historia, Javier me tomó de la mano y me susurró al oído: somos los abuelos que nunca tuvimos. Los que dicen, yo también, cuando el mundo dice, no deberías. Y supe que tenía razón. Porque el verdadero legado de aquella noche no fue el beso que nunca dimos en la oscuridad. Fue la luz que elegimos encender juntos al amanecer. La certeza de que amar nunca fue un crimen. Solo un acto de valentía en un mundo que temía la diferencia. Y si tú, quien quiera que seas, estás leyendo esto en la oscuridad de tu habitación, preguntándote si algún día podrás caminar de la mano de quien amas sin mirar atrás, la respuesta es sí. Solo necesitas encontrar tu cine. Tu lugar oscuro donde ser visto por primera vez. Y cuando lo encuentres, no tengas miedo de encender la luz. Porque el amor verdadero no teme a la luz. Solo espera el momento correcto para brillar. A las 7:03 de la mañana de aquella mañana de noviembre, el alcalde Sánchez llamó a la puerta del café donde Mateo y yo tomábamos nuestro primer café juntos a la luz del día. No llevaba traje. Vestía una chaqueta de lana gastada y tenía los ojos hinchados de quien no ha dormido en 40 años. Necesito hablar con ustedes, dijo, la voz ronca. No como alcalde. Como el hombre que fui antes de aprender a odiarse a sí mismo. Nos sentamos en una mesa del rincón. El sol entraba por la ventana, iluminando el vapor de las tazas como si quisiera borrar las sombras de la noche anterior. Mi nombre real es Javier Ruiz, comenzó, mirando sus manos temblorosas. El Javier Ruiz que supuestamente murió en 1981. Pero no me suicidé. Me borré. Cambié mi nombre, mi voz, mi manera de caminar. Hasta aprendí a odiar lo que amaba para sobrevivir. Mateo no dijo nada. Solo escuchó. Y en ese silencio había más compasión que en 1000 palabras de perdón. Aquella noche de 1981, continuó Javier, la policía entró a una fiesta privada en este mismo edificio. 8 hombres fueron detenidos. Uno de ellos era Leo, el amor de mi vida. Lo arrastraron escaleras abajo gritando mi nombre. Yo me escondí en un armario del sótano y contuve la respiración hasta que mis pulmones ardieron. Cuando salí, Leo ya no estaba. Nunca supe si murió en una celda o simplemente desapareció. Pero supe que Javier Ruiz había muerto aquella noche. Y nació Antonio Sánchez, un hombre que nunca amaría, nunca se arriesgaría, nunca sería visto. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin que intentara detenerlas. Durante 40 años he vuelto a ese sótano cada martes. No para esconder pruebas. Para dejar una rosa frente a la pared donde lo vi por última vez. Y cada año, en el aniversario de su desaparición, firmo un documento autorizando la donación anónima a asociaciones LGBTQI. Es lo único que me permite dormir. Mateo extendió la mano por encima de la mesa. No para tocarlo. Para ofrecerle complicidad. Mi madre me contó que cuando era niño, mi tío Javier me enseñaba a contar estrellas, dijo con voz suave. Me decía, cada estrella es alguien que amo en silencio. Pero su luz sigue viajando. Algún día, la verás. Durante años creí que era un cuento. Ahora entiendo que era una promesa. Javier alzó la mirada. Por primera vez, sus ojos no reflejaban miedo. Reflejaban reconocimiento. ¿Tu madre, cómo se llama, Elena Ruiz? El alcalde soltó un sollozo seco. Como si alguien le hubiera quitado 40 años de peso de los hombros. Elena es mi hermana pequeña. La niña a quien le prometí que siempre la protegería. Se llevó las manos al rostro. Sigue hablando de mí, cada día, respondí yo, tomando el relevo. Guarda tus cartas en una caja de madera bajo su cama. Las lee cada 14 de febrero. El día que Leo te regaló ese anillo de plata que nunca te quitaste. Javier se quitó el anillo del meñique. Lo giró entre los dedos.
En el interior, grabadas con letra diminuta, las iniciales L y J, lo llevo puesto desde 1979. Ni siquiera mi esposa supo lo que significaba. Sonrió con tristeza. Ella murió hace 3 años. En su lecho de muerte me dijo, sé que amaste a alguien antes que a mí. Espero que algún día te perdones por haberlo escondido. El sol subió en el cielo. Las calles se llenaron de gente yendo a sus trabajos, viviendo vidas ordinarias que para nosotros habían sido un sueño imposible. Quiero mostrarles algo, dijo Javier, levantándose. Algo que nadie ha visto en 40 años. Caminamos los 3 de vuelta al archivo municipal. Javier usó su llave maestra para abrir la puerta trasera. Bajamos al sótano, el mismo sótano donde la noche anterior una mano me había agarrado el tobillo, pero ahora la luz del día entraba por una rendija en el techo, iluminando el polvo que flotaba como diamantes suspendidos. Javier se arrodilló frente a la pared de ladrillo y presionó un ladrillo suelto. Un panel secreto se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento oculto. Dentro había cientos de sobres amarillentos, ordenados cronológicamente desde 1981 hasta 2024, cada sobre contiene una carta, explicó. Cartas que nunca envié. Cartas a Leo. Cartas a mi hermana. Cartas a los hombres que desaparecieron aquella noche. Y cartas, a ustedes dos. A los chicos que vendrían décadas después y tendrían el valor que yo nunca tuve. Tomó el sobre más reciente y me lo entregó. Dentro, una carta fechada una semana antes, querido hijo que nunca tuve. Si algún día entras a este sótano con miedo en la mirada, quiero que sepas algo, no estás roto. El mundo está roto. Y tú eres la prueba de que podemos arreglarlo. Javier, Mateo abrió otro sobre al azar. Una carta de 1995. Leo. Hoy vi a un chico joven tomado de la mano de otro chico en el parque. Nadie los miró mal. Nadie los señaló. Y por primera vez en 14 años, no sentí envidia. Sentí esperanza. Javier, las lágrimas caían sin control. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento. De saber que el dolor de una generación no había sido en vano. Que cada lágrima derramada en la oscuridad había regado semillas que ahora florecían a plena luz del día. He decidido algo, dijo Javier, secándose las mejillas. Voy a dimitir como alcalde la próxima semana. Y voy a donar este edificio al ayuntamiento con una condición, que se transforme en un espacio de memoria. No un museo triste lleno de fotos en blanco y negro. Un lugar vivo donde los jóvenes puedan venir de noche, sentarse en la oscuridad, y sentirse vistos por primera vez. Como tú me viste a mí anoche. Mateo asintió lentamente. No con la cabeza. Con el alma, hay algo más, añadí yo. En el orfanato donde crecí, había un viejo piano en el salón principal. Nadie sabía tocarlo. Pero todas las noches, alguien entraba y tocaba una melodía suave que nos ayudaba a dormir. Descubrí años después que era el director del orfanato, un hombre solitario que nunca se casó. Ahora entiendo que él también amó en silencio. Y que su manera de sanar era dar consuelo a otros niños rotos. Javier me miró con los ojos brillando. Ese hombre, se llamaba Fernando. Sí. ¿Lo conocías? Fue mi primer amor antes de Leo. En 1976. Cuando lo echaron del seminario por conducta inapropiada, desapareció del mapa. Nunca supe qué fue de él. El círculo se cerraba. No éramos 3 extraños en un sótano. Éramos eslabones de una misma cadena de amor silencioso que, generación tras generación, había sobrevivido a la oscuridad para llegar hasta aquí. A la mañana siguiente, mientras el sol iluminaba las calles de Madrid, los 3 bajamos al sótano con martillos y clavos. Javier llevaba una caja de fotos recuperadas de su apartamento. Mateo, una lista de nombres que habíamos recopilado durante la noche, 347 hombres y mujeres cuyas historias habían sido borradas oficialmente. Yo llevaba una grabadora de voz antigua que Javier me había dado. Esta grabadora perteneció a Leo, explicó. La última noche que lo vi, me dijo, si algo me pasa, guarda mis palabras. Que alguien las escuche algún día. Presioné el botón de play. Una voz joven, llena de vida, llenó el sótano. A quien escuche esto, no importa cuánta oscuridad haya afuera. Dentro de ti siempre habrá una chispa de luz. Cuídala. Aliméntala. Y cuando encuentres a alguien cuya chispa esté a punto de apagarse, sopla suavemente para que vuelva a arder. Porque el amor no es fuego que consume. Es llama que se multiplica al compartirse. El silencio que siguió fue sagrado. Como si Leo acabara de entrar al sótano y nos hubiera abrazado a los 3. Clavamos el primer nombre en la pared, Leo Martínez, 1958 a 1981. Amó sin pedir permiso. Y luego el segundo, Javier Ruiz, 1955 a 2024. Sobrevivió para honrar su memoria.
Y el tercero, Mateo Ruiz, 1995, presente. Continúa la historia. Y el cuarto, Alex, sin apellido, 1998, presente. Encuentra hogar en la oscuridad. Cuando terminamos, las paredes del sótano brillaban con cientos de nombres bajo la luz tenue de velas LED. Un memorial vivo. Un recordatorio silencioso de que amar nunca fue un crimen. Solo un acto de valentía en un mundo que temía la diferencia. Salimos del edificio al amanecer. Javier se detuvo en la puerta y nos miró a ambos. Gracias, dijo simplemente. Por enseñarme que nunca es tarde para volver a casa. Y mientras caminábamos de vuelta al café, la mano de Mateo entrelazada con la mía, supe que aquella noche en el archivo no había sido el final de una historia. Había sido el principio de muchas. La de Javier renaciendo. La de Mateo sanando. La mía encontrando un hogar. Y la de todos aquellos que, en la oscuridad de su habitación, aún esperan el momento de encender la luz y decir en voz alta, este soy yo. Y merezco ser amado. Porque el verdadero milagro no es encontrar amor en la oscuridad. Es tener el coraje de llevar ese amor a la luz del día. Y brillar juntos. Nunca debía aceptar ese turno de noche. Pero cuando el jefe me dijo, es solo archivar documentos, 200 euros por 4 horas y nadie te molestará, el alquiler venció a lo más fuerte que mi instinto. Lo que no sabía es que a las 2:17 de la madrugada de aquel martes de noviembre, el silencio del archivo municipal se rompería con un sonido que cambiaría para siempre la forma en que entendía el deseo. Y si YouTube decide borrar este video después de lo que voy a contar, entenderás por qué. El edificio olía a papel mojado y desinfectante barato. Mis pasos resonaban en el pasillo de mármol como disparos en una catedral vacía. Encendí las luces del ala este, una hilera de fluorescentes que parpadearon 3 veces antes de iluminar estanterías que llegaban al techo, llenas de cajas marrones con números borrosos. Acta de nacimiento 1943 a 1947. Certificados de defunción 1951-1955. La historia de una ciudad entera reducida a polvo y burocracia. A las 12:48 de la noche, mientras ordenaba facturas del ayuntamiento de 1998, escuché el primer ruido. No fue un crujido normal. Fue un rasguño metálico desde el pasillo central, seguido de un silencio tan denso que pude oír el latido de mi propia sien. Apagué la linterna del móvil. La oscuridad que siguió no era como cualquier oscuridad. Era una negrura física, espesa, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. En ese momento, algo en mi cerebro reptiliano gritó, ¡corre! Pero mis pies, traicioneros, me llevaron hacia el sonido. El pasillo central era un túnel de 30 metros sin ventanas. A mitad de camino, las luces parpadearon y murieron. No fue un apagón gradual. Fue como si alguien hubiera arrancado el mundo de un enchufe. Me quedé paralizado, la respiración atrapada en la garganta. Entonces lo sentí, un aliento cálido rozando mi nuca. No grites, susurró una voz a 5 centímetros de mi oreja. Si gritas, activa la alarma y ambos terminamos en comisaría. Su mano, firme pero sin apretar, cubrió mi boca. No era una amenaza. Era una advertencia. Y en esa advertencia había algo que no esperaba, protección, ¿quién eres? Logré murmurar contra su palma, alguien que tampoco debería estar aquí. Retiró la mano. En la oscuridad total, nuestros ojos tardaron 3 minutos en adaptarse lo suficiente para distinguir siluetas. Él era más alto que yo, con los hombros anchos de quien carga peso físico, no solo emocional. Vestía un mono azul de trabajador municipal, pero sin identificación. Soy Mateo, dijo. Soy el de mantenimiento. O eso dice mi carnet falso. ¿Falso? Trabajo aquí desde hace 6 meses. Nadie me ha pedido el carnet ni una vez. Río en voz baja, un sonido que vibró en el pasillo como una nota de piano sostenida. Este lugar es un fantasma. Y los fantasmas no necesitan documentos. Me explicó que venía todas las noches a esa hora. No para robar, los archivos municipales no guardan dinero, sino para leer. ¿Leer? A oscuras, no leo con los ojos. Se acercó un paso. El aroma a tabaco rubio y jabón de glicerina me envolvió. Leo con las manos. Y entonces me tomó la muñeca. No fue un gesto romántico. Fue una transferencia de información. Sus dedos recorrieron mi antebrazo con la precisión de un ciego leyendo braille, deteniéndose en cada cicatriz, cada vena, cada imperfección. Aquí, dijo al llegar a una marca blanca cerca de la muñeca. Te caíste de bicicleta a los 9 años. Intentabas impresionar a un niño rubio del barrio. Tragué saliva. Era verdad. Nunca se lo había contado a nadie. ¿Cómo sabes eso? Las cicatrices tienen memoria. Solo hay que saber escucharlas. En ese momento, las luces del pasillo parpadearon.
No se encendieron del todo. Fue un flash de medio segundo que iluminó su rostro, pómulos altos, labios finos, y unos ojos tan oscuros que parecían tragarse la luz antes de que existiera. Pero lo que me paralizó no fue su belleza. Fue la expresión en su mirada, hambre. No es sexo. De conexión. Como si llevara años buscando exactamente lo que yo llevaba años escondiendo. ¿Por qué haces esto? Pregunté con la voz quebrada, porque aquí, en la oscuridad, nadie miente. Su pulgar acarició mi vena. La luz te obliga a representar. La oscuridad te obliga a ser. Y tú llevas una máscara tan pesada que casi no puedo sentir tu piel debajo. Las luces volvieron a parpadear. Esta vez, durante el flash, vi algo que no debí ver, una carpeta abierta en el suelo a sus pies. Expediente 734-B, restos humanos no identificados. Cementerio Municipal 1978 a 1982, ¿qué es eso? Señalé. Su cuerpo se tensó. Por primera vez, la calma se quebró, nada que debas ver, eres policía. Forense. Soy alguien que intenta dar nombres a los que murieron sin uno. Bajó la voz hasta casi un susurro. En los 80, este ayuntamiento enterró a decenas de hombres en fosas comunes. Hombres como tú y como yo. Nadie los reclamó. Nadie los lloró. Sus familias los borraron del mapa, el aire se volvió helado. No por la temperatura. Por la verdad que acaba de soltar, como sabes que soy, lo sé desde que entraste. Lo sé por cómo caminas, con los hombros ligeramente hacia adentro, como si quisieras ocupar menos espacio en un mundo que no te quiere. Lo sé por cómo miras a los hombres, rápido, sin detenerte, como si cada segundo de contacto visual fuera un riesgo. Las luces parpadearon de nuevo. Esta vez se quedaron encendidas 3 segundos completos. En ese lapso, Mateo hizo algo que rompió todas las reglas no escritas de la oscuridad. Me tomó el rostro entre las manos y me besó. No fue un beso apasionado. Fue un acto de reconocimiento. Sus labios apenas rozaron los míos, pero en ese roce había décadas de silencio roto, de manos que nunca se atrevieron a tocarse, de nombres nunca pronunciados en voz alta. Cuando se separó, las luces murieron otra vez. Pero algo había cambiado. La oscuridad ya no era un vacío. Era un útero. Un espacio donde podíamos existir sin permiso. ¿Por qué? Susurré, con el sabor de su aliento aún en mis labios, porque en 1981, un hombre llamado Javier Ruiz murió en este edificio. Su voz temblaba. Lo encontraron en el sótano con las muñecas cortadas. Su expediente dice, suicidio. Pero yo he leído las notas del forense. Las heridas eran defensivas. Alguien lo sostuvo mientras lo obligaban a hacerlo. Tragué saliva. El peso de sus palabras me aplastó el pecho. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Tú tienes sus ojos. La misma forma de fruncir el ceño cuando estás asustado. La misma manera de morder el labio inferior cuando intentas no llorar. Hizo una pausa. Javier era mi tío. Y cada vez que veo a un chico como tú entrando a este edificio con miedo en la mirada, siento que fracaso otra vez. El reloj de la torre del ayuntamiento dio las 2 de la madrugada. 11 campanadas que resonaron a través de las paredes como latidos de un corazón gigante. Con cada campanada, Mateo me acercó un poco más a él, hasta que nuestros cuerpos se fundieron en la oscuridad. No hubo más besos. No hubo más palabras. Solo el calor de su pecho contra el mío, el ritmo sincopado de 2 corazones que habían estado solos demasiado tiempo. A las 2:17 de la madrugada exactamente, la hora que él había mencionado al principio, las luces del pasillo central se encendieron del todo. No parpadearon. Se encendieron con una fuerza cegadora que nos obligó a entrecerrar los ojos. Y entonces lo vi. No era el pasillo que recordaba. Las estanterías habían desaparecido. En su lugar, una pared de ladrillo descascarado con grafitis desvaídos, JR 1981. Aquí nadie nos verá. Más abajo, una fecha reciente escrita con marcador plateado, MR 2024. Yo sí te veo, ¿qué es esto? Pregunté, señalando la pared. El verdadero archivo, dijo Mateo con la voz ronca. El que no aparece en los mapas. El sótano donde mi tío, donde todos ellos, no terminó la frase. Porque en ese momento, la puerta metálica al final del pasillo emitió un clic seco. Alguien acababa de entrar al edificio. Y no era el turno de limpieza. Eran pasos pesados, deliberados, acercándose desde la recepción. Mateo me agarró del brazo con fuerza. Escucha con atención, susurró, su aliento caliente contra mi oreja. Si es seguridad, corre hacia la izquierda. Hay una puerta de emergencia detrás de los archivos de impuestos. Si es ¿el quién? El alcalde. Viene algunas noches. Dice que revisa documentos. Pero yo lo he visto bajar al sótano con
con cosas, los pasos se detuvieron a 15 metros de nosotros. Un silencio denso, pesado, como si quienquiera que estuviera ahí fuera escuchando también. Mateo. Llamó una voz masculina, grave, con acento de poder. Sé que estás aquí. Vi tu bicicleta en la entrada trasera. Mateo palideció. Literalmente. Su rostro perdió todo color bajo la luz fluorescente. Es él, murmuró. El alcalde Sánchez, ¿por qué vendría a esta hora? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta, porque en 1981, Sánchez era el secretario del ayuntamiento. Y firmó los documentos que borraron a mi tío del registro civil. Sus ojos se clavaron en los míos. Ha venido todas las noches desde que empecé a investigar. No para detenerme. Para vigilarme. Para asegurarse de que no encuentro lo que escondió, los pasos reanudaron su avance. Más lentos ahora. Casi ceremoniales. Como si supiera exactamente dónde estábamos. Tenemos que movernos, dijo Mateo, tirando de mí hacia la izquierda. Pero escucha, si nos separan, ve al sótano. La puerta está detrás del armario de limpieza. Busca la caja metálica con las iniciales JR. Dentro está todo, fotos, cartas, la verdad sobre lo que pasó, y tú, yo lo entretendré. Forzó una sonrisa triste. Soy bueno mintiendo en la oscuridad. Es lo único que he aprendido en 6 meses. Corrimos hacia la izquierda, pero los pasos aceleraron. No estábamos solos en el pasillo. Una sombra se proyectó en la pared frente a nosotros, alta, imponente, con el contorno inconfundible de un hombre que nunca ha tenido que pedir permiso para nada. Mateo. Gritó la voz. Sé que tienes compañía esta noche. Mateo se detuvo en seco. Me soltó el brazo y me empujó suavemente hacia una abertura entre 2 estanterías. Ve, susurró. Yo te cubro, no puedo dejarte solo, ve. Su voz se quebró. Si no sales de aquí con esa caja, su muerte no servirá de nada. Ni la mía. Los pasos estaban a 5 metros. Pude oler el colonia cara, el humo de puro, la arrogancia que emanaba de cada paso. Mateo salió al pasillo con las manos en alto. Buenas noches, señor alcalde, dijo con una calma que admiré. Solo archivando documentos como me pidió. ¿Documentos? Rió el alcalde. ¿O buscando fantasmas otra vez, chico? Mientras hablaban, me deslicé entre las estanterías como una sombra. Cada crujido de madera bajo mis pies sonaba como un trueno. Encontré el armario de limpieza al final del pasillo, una puerta blanca con un cartel desgastado, material peligroso. Prohibido el paso, la puerta no estaba cerrada con llave. Al abrirla, el olor me golpeó primero, humedad, tierra mojada, y algo más antiguo, el olor a recuerdos que nadie quiso guardar. Una escalera de cemento descendía a la oscuridad absoluta. No había interruptor. Solo un teléfono antiguo colgado de la pared, con el auricular descolgado. Al acercarme, escuché una voz susurrando desde el auricular. Si has llegado hasta aquí, es porque Mateo confía en ti. Baja. Pero ten cuidado. Algunas verdades duelen más que las mentiras. Miré hacia atrás. Las voces del pasillo se habían elevado. El alcalde gritaba. Mateo respondía con calma. No tenía tiempo. Bajé el primer escalón. El segundo. El tercero. Y entonces, en la oscuridad total del sótano, una mano me agarró del tobillo. No era la mano de Mateo. Era una mano fría, huesuda, que me arrastró hacia abajo mientras el teléfono susurraba una última frase. Bienvenido a casa, Javier. La mano que me agarró del tobillo no era huesuda ni fría. Era cálida, temblorosa, y sostenía una linterna que iluminó el sótano con un haz amarillento. Tranquilo, susurró una voz femenina. No soy un fantasma. Soy la hermana de Javier. La mujer tendría 70 años, el pelo canoso recogido en un moño desordenado, y los ojos más tristes que he visto en mi vida. Me ayudó a levantarme mientras arriba, en el pasillo, las voces del alcalde y Mateo subían de tono. ¿Por qué me llamó Javier? Pregunté, aún con el corazón en la garganta, porque cuando entraste al edificio esta noche, vi tu foto en el registro de visitantes. Señaló una cámara de seguridad oxidada en la esquina. Y supe que eras tú. El hijo que mi hermano nunca tuvo. El mundo se detuvo, que, Javier no murió en 1981. Escapó. Cambió de nombre, de ciudad, de vida. Pero antes de irse, me hizo jurar que si algún día alguien con sus ojos entraba a este edificio, le diera esto. Me entregó un sobre amarillento. Lo guardé 43 años esperando este momento. Arriba, un estruendo metálico sacudió el pasillo. Gritos. El sonido de algo pesado cayendo al suelo. Mateo. Grité, intentando subir las escaleras. No. La mujer me detuvo. Si subes ahora, el alcalde te verá. Y entonces todo esto,
señaló el sótano, habrá sido en vano, pero él está arriba solo, Mateo no está solo. Sonrió con tristeza. Lleva 6 meses preparándose para esta noche. Y yo he estado aquí todas ellas, esperando que alguien como tú apareciera. Me senté en un cajón de madera mientras ella encendía una lámpara de aceite. El sótano no era una tumba. Era un santuario. Paredes cubiertas de fotos en blanco y negro, hombres jóvenes riendo en playas, abrazándose en cafés, besándose bajo farolas. Cada foto tenía una fecha y un nombre escrito a lápiz. Carlos, 1976. Miguel, 1979. Javier y Leo, 1980. Estos eran los amigos de mi hermano, explicó. Hombres que amaron en silencio porque el mundo no les permitía hacerlo en voz alta. Cuando la policía empezó a perseguirlos en los 80, muchos desaparecieron. Algunos murieron. Otros, simplemente se borraron. Abrió el sobre que me había dado. Dentro había una carta escrita con una caligrafía elegante y una foto desgastada, 2 hombres jóvenes, abrazados frente a un cine, sonriendo como si el mundo fuera solo para ellos. Querido hijo. Si lees esto, significa que encontraste el valor que yo nunca tuve. No me llames padre. Llámame Javier. Y sepa que cada día de mi vida, desde que te dejé en aquel orfanato en 1982, supe que algún día volverías a este lugar. No para buscarme a mí. Para encontrarte a ti mismo. El amor no es un pecado. Es el único acto verdaderamente revolucionario que existe. Javier, las lágrimas cayeron antes de que pudiera detenerlas. No era el hijo biológico de Javier. Era el hijo que eligió. El hijo que salvó de un sistema que lo habría destruido. Y en esa lección había más amor que en cualquier lazo de sangre. Arriba, el silencio cayó de golpe. Demasiado silencio. Subí las escaleras de 2 en 2, ignorando los gritos de la mujer. El pasillo estaba vacío. Las luces parpadeaban como convulsiones. Y en el suelo, junto a la puerta de emergencia, yacía el carnet del alcalde Sánchez. Abierto. Con una foto de un hombre joven de pelo negro y sonrisa forzada. Y detrás de la foto, escrita a bolígrafo, JR 1980, el alcalde Sánchez no era el asesino de Javier. Era Javier. El hombre que había perseguido a Mateo durante meses, era el tío que Mateo creía muerto. El hombre que había borrado su propio nombre del registro civil para sobrevivir. El hombre que cada noche volvía a este edificio no para esconder pruebas, sino para vigilar que nadie descubriera la verdad que él mismo había enterrado. ¿Lo entiendes ahora? Dijo una voz desde la oscuridad. Mateo apareció desde detrás de una estantería, con un corte en la ceja pero los ojos brillando con una comprensión nueva. El alcalde no huía de la verdad, continuó. Huía de sí mismo. De lo que tuvo que hacer para seguir vivo. ¿Dónde está? Pregunté. Se fue por la puerta trasera. Me dijo algo antes de irse. Mateo tragó saliva. Dijo, dile a mi hijo que lo perdono. Y que me perdone a mí. Nos sentamos en el suelo del pasillo, espaldas contra las estanterías, mientras el amanecer teñía las ventanas de un azul pálido. Le conté todo, la carta, la foto, la verdad sobre Javier. Mateo escuchó en silencio, con la mano apoyada sobre la mía. No hubo besos apresurados. No hubo declaraciones dramáticas. Solo el peso cálido de su palma sobre la mía, y la certeza de que en esa oscuridad habíamos encontrado algo que el mundo exterior jamás podría quitarnos. ¿Sabes qué es lo más triste? Dijo Mateo al cabo de un rato. Que mi tío pasó 40 años escondiéndose de su propio amor. Y yo estuve a punto de hacer lo mismo conmigo, cuando te vi entrar esta noche, supe que eras especial. Pero también supe que si me acercaba a ti, tendría que enfrentar todo esto. Señaló el pasillo, el sótano, el legado de dolor. El amor siempre duele antes de sanar. Las 6 de la mañana llegaron con el zumbido de las luces estables y el primer camión de basura en la calle. El turno de día llegaría en 1 hora. Teníamos que irnos. Pero antes, bajamos juntos al sótano una última vez. La mujer, la hermana de Javier, nos esperaba con 2 tazas de café humeante. Mi hermano me pidió que si algún día encontraba a alguien como ustedes, les diera esto. Nos entregó una llave oxidada. Es del apartamento donde vivió Javier hasta el año pasado. Está vacío ahora. Pero las paredes están llenas de fotos de ustedes dos, de nosotros. Pregunté, confundido, de todos los chicos que entraron a este edificio con miedo en la mirada. Javier los fotografiaba desde lejos. No para espiarlos. Para protegerlos. Para saber que alguien los veía. Que alguien los recordaría si el mundo intentaba borrarlos. Salimos del edificio cuando el sol rozaba los tejados. El aire frío de noviembre nos golpeó como una bofetada de realidad. Pero esta vez, no me encogí.
Caminé junto a Mateo, nuestras manos entrelazadas bajo la luz del amanecer, sin importar quién nos viera. ¿Qué harás ahora? Preguntó Mateo. Vivir, dije simplemente. Por primera vez en mi vida, vivir sin pedir permiso. Meses después, Mateo y yo abrimos un pequeño café cerca del archivo municipal. Lo llamamos el sótano, en honor a aquel lugar donde la oscuridad nos enseñó a ver. En las paredes, fotos en blanco y negro de parejas anónimas, hombres y mujeres que amaron en silencio, ahora honrados en voz alta. A veces, un hombre mayor de pelo canoso entra al café. Pide un café solo, se sienta en la esquina junto a la ventana, y nos observa con una sonrisa triste pero en paz. Nunca hablamos. Nunca nos presentamos. Pero cuando se va, siempre deja una propina exacta, 1,981 euros. El año que Javier decidió vivir. Una tarde de primavera, mientras limpiaba la cristalera, Mateo me tomó de la mano y señaló la calle. Un joven caminaba hacia el archivo municipal, los hombros ligeramente encorvados, los ojos bajos, como si quisiera ocupar menos espacio en el mundo. ¿Ves? Susurró Mateo. Ahí va otro Javier. Y supe lo que tenía que hacer. Salí a la calle, me acerqué al chico, y le dije exactamente lo que necesitaba oír. No tengas miedo. Dentro de ese edificio hay una oscuridad que no te juzgará. Solo te recordará quién eres. El chico me miró con ojos llenos de lágrimas no derramadas. Asintió. Y entró. Mateo se acercó y me abrazó por detrás, su barbilla apoyada en mi hombro. ¿Crees que algún día esto dejará de ser necesario? Preguntó. ¿Que los jóvenes podrán amar sin esconderse? No lo sé, respondí. Pero mientras exista un solo chico que necesite un lugar oscuro para sentirse visto, nosotros estaremos aquí. Recordándole que la oscuridad no es el enemigo. El enemigo es la luz que obliga a esconderse. Esa noche, cerramos el café y caminamos de la mano hasta el parque. Nos sentamos en un banco bajo las estrellas y hablamos de todo y de nada, de los clientes del día, de la receta nueva de galletas, de los nombres que pondríamos a los hijos que quizás algún día adoptaríamos. Y cuando el silencio cayó entre nosotros, no fue incómodo. Fue sagrado. Como el silencio de aquel sótano donde todo comenzó. Como el silencio que solo existe entre dos personas que se han visto en la oscuridad, y decidieron seguirse viendo a la luz del día. Gracias, dijo Mateo de pronto, por no soltarme la mano cuando las luces se encendieron. Le sonreí, tomé su rostro entre mis manos, y le di un beso suave. Sin prisa. Sin miedo. Sin pedir permiso al mundo, las luces nunca podrán apagarnos, dije. Porque aprendimos a brillar en la oscuridad. Y en ese momento, bajo un cielo lleno de estrellas que habían visto amar a generaciones enteras en secreto, supe que Javier no había muerto en 1981. Había renacido en cada chico que entraba a aquel edificio con miedo, y salía con la certeza de que merecía ser amado. Como yo. Como Mateo. Como tú, quien quiera que seas, leyendo esto en la oscuridad de tu habitación, preguntándote si algún día podrás amar sin esconderte. La respuesta es sí. Solo tienes que encontrar tu sótano. Tu lugar oscuro donde ser visto por primera vez. Y cuando lo encuentres, no tengas miedo de encender la luz. Porque el amor verdadero no teme a la luz. Solo espera el momento correcto para brillar. Y así termina esta historia. No con un final perfecto, porque la vida rara vez lo es. Pero con algo más valioso, la certeza de que ningún amor merece vivir en la sombra. Si esta historia te llegó al corazón, si te recordó a alguien especial o a una noche en la que tú también elegiste brillar en lugar de esconderte, cuéntamelo abajo. Porque cada comentario que dejas aquí no es solo para mí. Es para ese chico de 16 años que está viendo este video a las 3 de la mañana, con los auriculares puestos y el volumen bajo, preguntándose si algún día podrá caminar de la mano de quien ama sin mirar atrás. Tú eres la respuesta a su pregunta. Dale esperanza. Déjale saber que no estás solo. Y si crees que esta historia debe llegar a más personas como tú, compártela. No como viral. Como regalo. Porque el amor nunca fue secreto. Solo estuvo esperando el momento de ser nombrado. Gracias por ver hasta el final. Por existir tal como eres, y recuerda, la oscuridad nunca fue tu enemiga. Solo el lugar donde aprendiste a brillar.